Mis queridos amigos, yo creo que más que nada los usuarios en general, antes de llevar sus computadores a arreglar en cualquier lugar, deberían asesorarse un poquito, enterarse de qué es lo que tienen en sus manos, qué computador tienen, cuáles son los componentes que tiene, tratar de tener los números de serie de sus componentes, tener a detalle la información del mismo. Esta máquina le pertenece a un usuario que había llevado supuestamente para que le arreglen. Según el cliente, la máquina dejó de encender y el cliente la llevó a un lugar para que se le reparen, y en ese lugar le habían dicho que era la placa madre la que estaba quemada. Según el cliente, parece que le cambiaron la mainboard, y adicional a eso, él había pedido que le agreguen más velocidad en RAM, o sea, a su forma, ¿no? Entonces, según lo que me explica la persona que le arregló la computadora, le había dicho que sí, que le va a poner literalmente una paleta más de memoria RAM de 2 GB, textualmente así. Entonces, se supone que si esta máquina tiene una paleta de 2 GB, con la de 2 adicional, la máquina debería tener 4 GB. El usuario, el dueño de esta máquina, pagó como casi $90 por la reparación de esta máquina, y comenzó a tener el mismo problema nuevamente. Así que nos la trajo a nosotros. El cliente viajó del otro extremo de la ciudad y bueno, llegó a nosotros por casualidades de la vida. Entonces, enfrente de él yo desarmé el equipo cuando lo recibí y le dije, ok, su máquina tiene una memoria RAM de 2 GB, tiene un disco duro de 500 GB, tiene un procesador de tal tipo, tiene una mainboard de tal tipo, con tal serie, tiene unos lectores tal, tiene ventiladores tal, o sea, detallándole todo lo que la máquina tiene. Y el cliente me dice que cómo es posible que solo tenga una memoria cuando a él había comprado 2. O sea, había comprado una adicional para tener 2 en su máquina. Y bueno, yo le comenté que su máquina, como él pudo ver en ese momento, solamente tenía una, no 2. Se sintió estafado, se sintió robado, se sintió mal. Y me dijo que cómo es posible que algunas personas le hagan este tipo de cosas a los usuarios que no saben de esto, que se supone confían en los servicios de un profesional para que les den el asesoramiento y el soporte que se requiere. Revisamos todo el detalle y pudimos constatar con el cliente que esta placa madre es exactamente la misma que él tenía antes. La fuente de poder sí habían reemplazado, la habían reemplazado. La fuente que él tenía antes, sí se le había quemado, la habían reemplazado, pero le habían puesto una fuente de segunda mano también. No era una fuente nueva, porque en la fuente tenía una fecha de un tiempo un poco antes, mucho más antes de la fecha que él había comprado. Entonces, la fuente tenía una fecha anterior, era una fuente de segunda mano. Está la misma mainboard y la misma memoria que él había comprado cuando adquirió su computador por primera vez. Le cobraron por cambiarle de placa madre y por una paleta adicional de memoria RAM, cosas que él nunca recibió. Por eso yo digo que, señores usuarios, siempre asesórense bien de todo lo que tienen en sus máquinas para cuando las lleven a reparar. Verifiquen si lo que tienen son DVD writers, si son Blu-ray, si son CD writers, si son solo lectores, si tienen tarjetas de SD, si tienen disqueteras, si tienen dispositivos de control de ventilación, si tienen discos duros, de qué marca son, qué capacidad tienen, cuántos discos tienen, si es que tienen qué versión de placa madre es, los números de serie de la misma, qué procesador tienen, cuánta memoria tienen, qué capacidad son, cuántos ventiladores tienen, qué fuente de poder tienen, qué marca es, cuántos watts es. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven a arreglar su máquina a algún lugar, van a poder verificar con su documento
o con su información que realmente consta que tienen lo mismo en su máquina, que no les han cambiado piezas ni nada por el estilo. Yo creo que eso deberían hacer siempre. Y algo muy importante, nosotros aquí en TecnoPC Sistemas entregamos siempre un documento donde anotamos todos los detalles técnicos de las máquinas, todo lo que las máquinas tienen, son, traen, etcétera. Bueno, esto le pertenece a este otro equipo que es de otro usuario. Y bueno, está perfecta, lista para ser entregada. Pero, como les comenté, deben pedir a los técnicos donde ustedes dejan las máquinas este tipo de documentos, donde está la información detallada de todos los componentes internos de su máquina. De esta forma se van a evitar que les estafen, que les roben. Y a esos malos colegas, qué pena que actúen de esa manera. Es muy triste que a los usuarios les estafen de esa forma. Mis queridos amigos, mis queridos colegas, los buenos colegas, siempre informemos a nuestros clientes todo, siempre detallemos el tema técnico de sus equipos, especifiquemos en los informes técnicos qué es lo que hemos hecho en las máquinas, cómo están saliendo, mostrémosles a los clientes la máquina físicamente de forma interna cuando las recibimos y cuando se las entregamos, todo ya bien organizado, bien puesto, pero sin esta tapa para que el usuario o el dueño pueda verificar que sus componentes sean exactamente iguales a los que dejó cuando te la entregaron. Hagamos las cosas bien, no les estafemos a los usuarios que no conocen. Recordemos que no es obligación de ellos saber de memoria lo que tienen en sus computadoras. ¿Sí? Muchos técnicos dicen, pero es que ellos tendrían que guiarse. Ok, en mi caso, si yo tengo un coche y la llevo al mecánico, yo no puedo saber todos los componentes de mi coche. ¿Para qué? Para tener un inventario cuando me entregue el mecánico el coche y yo saber que está todo igual. Muchos ni siquiera tenemos idea de mecánica automotriz, pero confiamos en el profesionalismo del mecánico. Así que esto es lo mismo, mis estimados. Siempre asesorémosle. Cuando recibamos el equipo, enfrente del cliente, digámosles, ok, tienes una memoria de tal, tienes una memoria, o tienes 2 memorias, o 4 memorias, lo que tenga la máquina, tienes una tarjeta de video, tienes un módem, tienes una tarjeta de red, una tarjeta de sonido, el modelo es este, el número de serie es este, tienes un disco duro de tal, tienes de tal capacidad, es de tal modelo, todos los detalles de todo lo que tenga la máquina. Cuando el cliente reciba su máquina, cuando hayas terminado el trabajo y pueda verificar, comparar que todo sea lo correcto. Señores usuarios, no se dejen ver la cara, no se dejen robar, hagamos las cosas bien también. Es parte importante que ustedes como dueños, cuando reciban el equipo, verifiquen que realmente conste todo tal cual, que no les hayan cambiado. Claro que en el caso de un auto es un poco más complicado, pero bueno, por eso se confía exactamente en los profesionales. En el caso de esto, de una máquina, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tienes muchos componentes. Tienes 1, 2, 3, la placa son 4, las memorias 5, 6 del procesador. Si tienes tarjetas, bueno, sumarán las tarjetas. Son aproximadamente entre 8 y 10 componentes los que normalmente vienen en una máquina, tomando en cuenta la fuente de poder también y los conectores que estos tengan. Así que no es tan difícil abrir una máquina y ver en el papel, dice placa madre número de serie tal, veamos el número de serie tal. No es difícil, podemos guiarle a nuestros clientes, enseñarles de eso y enseñarles a que protejan su inversión, porque al final esto no es solo una computadora. Es su inversión, es su trabajo, porque a ellos les costó comprar este tipo de cosas. No sabemos cuánto tiempo pasaron para reunir el dinero y poder comprarse un equipo. Y debemos como técnicos ser profesionales, guiarles, asesorarles, proteger sus equipos, ayudarles de la mejor forma posible. Ahora está así esta máquina. Bueno, nosotros le entregamos la fuente de poder al cliente, por eso no está acá. Él se la quiso llevar y nos ha pedido que, bueno, le pongamos la otra memoria RAM nosotros, le vamos a poner la nueva fuente y le vamos a hacer el mantenimiento completo de la máquina. ¿Quieres saber cómo es el mantenimiento completo de un equipo en TecnoPC Sistemas? En la descripción de este video te dejo el link para que lo puedas revisar. Hagamos las cosas bien, amigos, en cualquier país que se encuentren. Y a nuestros clientes les pido, asesórense más, asesórense mejor y busquen siempre técnicos
que les entreguen documentos donde conste el detalle de sus máquinas. Si tu técnico abre la máquina enfrente tuyo y te muestra cada componente de tu máquina y lo anota en tu documento y te entrega este documento firmado por él, entonces vale la pena confiar en ese técnico, porque enfrente tuyo detalló todo lo de tu máquina. Si el técnico te la recibe, le pone un sticker encima y te dice que ok, que la dejes y que vuelvas, duda bastante. Exígeles que te entreguen un documento donde conste cada parte de tu máquina. Y cuando te la entreguen, exígeles que te muestren y confirma que todos los componentes sean exactamente los que están anotados en tu máquina. Eso es todo. Un abrazo, mis queridos amigos. Espero que de alguna forma haya servido este video. Aunque es rápido, es casero, fue algo que se me ocurrió hacer en este momento. Y he puesto también links adicionales donde van a poder ver a los técnicos, a los colegas, cómo hacer una hoja de estas. Una hoja de recepción de equipos y asimismo el mantenimiento, cómo deberían hacerlo correctamente. Un abrazo y hasta otro próximo video. Nos vemos.